explicar, cómo describir un amor tan profundo, es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas, pero hay que escuchar al corazón para oír las alabanzas. Escucha, oh Señor, Señor, escucha nuestro corazón, al corazón, alabándote a ti, nuestro Salvador, mi Salvador. No bastan las palabras que tenemos para darte gloria a ti. Entonces óyenos, no escuches nuestra voz, sino al corazón. No encuentro las palabras al ponerme de rodillas y decirte muchas gracias. Los hermanos van a hacer el bautismo en este momento. No vamos a participar todos porque Justin no puede esperar hasta el final. Tiene que irse a trabajar, así que van a hacer el bautismo ellos. En este momento nosotros los dejamos a ellos tranquilitos, damos la gloria a Dios por esto y nosotros vamos a empezar el mensaje en esta tarde. Amén. Ahora sí, nadie va a abrir la puerta. Ah, sí, el Jan. Llévelo. Hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes. Qué gusto verles. Qué bendición volver a reunirnos como iglesia a Los Nogales, ¿verdad? Agradecido de Dios por los 2 meses que estuvimos con la iglesia de Nueva de Valdés, por su colaboración, su amor y su disposición siempre a servir a Dios y su disposición de este local. Agradezco a Dios este momento. La verdad, me siento un poco nervioso por este sermón. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Mateo, por favor, en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 5 vamos a estar. Solo vamos a leer versículos 1 y 2. Cuando yo les diga. Mateo 5, búsquelo en su Biblia, versículos 1 y 2. Así dice la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Como dije, me tiene muy entusiasmado este sermón, también un poco nervioso. Hoy día comenzaremos con la serie de estudios sobre el Sermón del Monte. Hoy día solo veremos la introducción al Sermón del Monte. Esta enseñanza abarca el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Toda esta sección es llamada por muchos el Sermón del Monte. Solo veremos hoy la introducción a este sermón. Amén. Para poder entender, debemos entrar en el contexto y en la introducción para entender cuál era la vida de los judíos, cuál era el contexto político y el contexto espiritual de estos hombres cuando Jesús ofreció estas enseñanzas. Es muy importante saber cómo era el contexto de la gente cuando Jesús enseñó esto. Para entrar en materia, comenzaremos recordando al último gran profeta del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías. Malaquías confrontó un pueblo que había vuelto del exilio a Jerusalén. Los judíos comenzaron a reconstruir y a restablecer la ciudad.
Pero lamentablemente, a pesar de que el pueblo pasó por una gran prueba a mano de los babilónicos, su corazón no cambió. Los judíos seguían apartados de Dios, maltrataban a sus esposas, se casaban con paganos, no diezmaban, los sacerdotes descuidaban el templo y tampoco enseñaban la ley al pueblo de Dios. Tristemente, el pueblo judío seguía teniendo un corazón apartado de Dios. Ahí es donde entra Malaquías y confronta al pueblo. Dentro de esta confrontación, Malaquías concluye la exhortación con estas palabras. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Esta es una profecía. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Luego de este anuncio, Dios cayó por 400 años. Y no dijo ningún anuncio, él guardó silencio. A este tiempo de 400 años se le conoce como tiempo o periodo intertestamentario, que es entre el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, y el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo. Todo eso abarcó 400 años. En ese lapso de tiempo, el pueblo de Dios cayó en manos de las potencias mundiales como los griegos y otros pueblos más. El pueblo de Dios comenzó a adoptar nuevas costumbres. Las costumbres de los griegos, adaptó su modelo de desarrollo económico e incluso su lengua. Los sirios también hicieron lo suyo. Conquistaron Israel y profanaron el sacerdocio. Luego de algunos años de confrontación entre judíos y sirios, nuevamente el pueblo de Israel pudo volver a tomar el sacerdocio y seguir la línea de Aarón, hasta que tomó el control de Israel la potencia más grande de la época, Roma. Pompeyo se atrevió a entrar al lugar santísimo y eso causó un escándalo y una gran molestia en los judíos. Luego César nombró como procurador en Judea a un hombre llamado Antípatro. Este era odiado por los judíos porque no le importaban las leyes de Dios y además los judíos sostenían que este venía de la descendencia de Esaú, el que vendió la primogenitura a Jacob, un enemigo. Este Antípatro puso como reyes de Galilea y Judea a sus hijos, uno de ellos muy conocido por nosotros, Herodes el Grande. El reinado de Israel había caído en las manos equivocadas y el sacerdocio ya no le importaba la línea de Aarón, tenía motivos políticos. Todo esto es lo que vivió el pueblo dentro de estos 400 años. La situación de ser conquistados constantemente, que profanaran su templo, que profanaran el sacerdocio, que los trataran muchas veces como esclavos, que les hicieran pagar impuestos excesivos. Al ver la opresión sobre ellos una y otra vez, tenía el pueblo frustrado y muy molesto. Esto hizo que surgiera con mayor fuerza el deseo de que llegara pronto el Mesías, para que reinara sobre ellos y destruyera de una vez a todos estos pueblos enemigos. El pueblo esperaba un Mesías que los libertara de la opresión. El pueblo quería ver un Mesías político y militar. El pueblo quería ver un Mesías que los defendiera a filo de espada. El pueblo esperaba un Mesías que conquistara Roma y los esclavizara a ellos. Por su frustración, por su molestia. Este era el sentir del pueblo de Israel en cuanto a las circunstancias vividas en este lapso de vida. Pero no era
el único problema. El pueblo cargaba con otro tipo de influencia y mayor aún. Esto venía de parte de los líderes religiosos. El pueblo debió cargar con las enseñanzas de 4 grupos religiosos de la época, quienes entre sí disputaban quién era superior. Estos grupos religiosos eran los saduceos, los fariseos, los esenios y los celotes. ¿Qué hacían estas personas? Los saduceos eran liberalistas, apuntaban hacia nuevas reformas. Ellos rechazaban la tradición de los ancianos, rechazaban también las enseñanzas del Antiguo Testamento. No creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en milagros, ni mucho menos en una vida futura. Su pensamiento era: vivamos el presente sin preocuparnos de lo que viene. Los fariseos eran lo opuesto. Ellos miraban hacia atrás, guardaban la tradición de los ancianos al pie de la letra, dando incluso muchas veces más énfasis que a las propias escrituras sagradas. Eran extremistas en cuanto a los detalles de la ley, resaltando cosas que no eran importantes. Les gustaba ser reconocidos en las calles y poner cargas pesadas en las personas, cosa que Dios jamás había mandado. Los esenios pensaban que la verdadera piedad significaba separarse de la sociedad. Estos hombres tenían un régimen de vida muy duro y promulgaban el ascetismo, o sea, tenían una abstinencia excesiva de las cosas materiales, incluso de los alimentos. Se aislaban por completo de la sociedad. Y el cuarto grupo, los celotes, era un grupo nacionalistas. Por si usted no lo sabía, uno de los apóstoles era celote. Para ellos la religión no era otra cosa que un activismo político radical. O sea, eran extremistas de una manera de pensar y en su comportamiento. Estaban listos a expropiar, quemar y matar a cualquier persona con tal de cumplir con sus ideales de libertad. Para ellos no había otra manera de servir al Dios de Israel que levantarse en revolución, tomar las armas por mano propia y destruir al Imperio Romano. Los 4 distintos pensamientos de estos grupos. Los saduceos decían: vamos hacia adelante. Los fariseos decían: no, vamos hacia atrás. Los esenios decían: vamos hacia afuera. Y los celotes decían: vámonos en contra. Esos eran los pensamientos de los grupos políticos y religiosos de la época. La esencia de estos grupos era así: los saduceos eran modernistas, los fariseos tradicionalistas, los esenios separatistas y los celotes activistas. Digo todo esto porque este era el panorama social y religioso del pueblo, y este fue el escenario donde el Señor Jesucristo tuvo que enseñar lo que vamos a aprender en todos este tiempo. Amén. En 400 años, Dios no envió ningún profeta al pueblo, pero cumplido el tiempo, lo anunciado por Malaquías hace 400 años atrás, se cumplió y llegó el Elías prometido. Dijo Jesús en Mateo 11: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Juan el Bautista era el Elías prometido. En él se cumplió la profecía de Malaquías y su función fue preparar el camino para que el pueblo pudiera recibir a su verdadero rey y su Mesías. Amén. Desde aquí, hermanos, Dios ya no usó más profetas para dirigirse al pueblo. Fue el propio Dios hecho carne que se acercó al pueblo para poder comunicar su palabra. Ya ningún intermediario más. Fue el propio Dios hecho hombre,
quien va a comunicar al pueblo un mensaje. Pasen. Hermanos, iglesia, lo que vamos a oír, lo que vamos a desarrollar estas semanas es el propio mensaje del Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Amén. Dios le va a hablar a usted y Dios me va a hablar a mí en esta semana. El propio Dios vivo tiene un mensaje para revelarnos a todos nosotros. El Sermón del Monte, ya puesto en contexto cuál era la situación, hablemos un poco de esto. El Sermón del Monte es uno de los 5 grandes sermones de Jesús en el libro de Mateo. Obviamente hay más enseñanzas, pero estas son las más reconocidas. El Sermón del Monte es la más grande de todas, que la encontramos en Mateo del capítulo 5 al 7. Tenemos el segundo sermón de la misión en el capítulo 10. Tenemos el tercer gran sermón en el capítulo 13, el sermón de las parábolas. Tenemos el cuarto gran sermón, el sermón de la comunidad en el capítulo 18. Y tenemos el último sermón, el sermón del fin de los tiempos en el capítulo 24. Estos son los 5 grandes sermones de Mateo, pero nosotros solo veremos el primero. Según el registro de Mateo, Jesús comenzó sus enseñanzas en el capítulo 4, verso 17. Desde entonces, dice, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En esto, iglesia, se centrará el Sermón del Monte. ¿En qué? En que el reino de los cielos, el reino de Dios, se ha acercado a nosotros. Y aquellos que quieren ser parte de este reino deben arrepentirse, como lo acaba de hacer mi hermano, y deben adquirir las cualidades de vida que existen en los cielos. Mire cuántas veces se habla del reino de los cielos en estos textos. Miguel, la que sigue. Recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 5:19 y 20. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. 6:10. Venga tu reino. 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios. 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El centro de las enseñanzas del Sermón del Monte es basado en la vida del reino de los cielos. Amén. Pero ¿a qué se refiere Jesús con esto? ¿Qué quiere decir? La frase reino de los cielos o reino de Dios tiene que ver con el reinado soberano de Dios que se ejerce así en la tierra como en el cielo. Cuando Jesús habla del reino de los cielos, no tiene en mente cómo vamos a hacer cuando muramos o partamos a su presencia. Que el reino de los cielos se haya acercado tiene que ver con la vida que debemos desarrollar y adoptar en la tierra, porque esa vida del cielo se acercó a nosotros. O sea, adoptamos esta nueva manera de vivir porque así se vive en los cielos. Esto significa el reino de los cielos se ha acercado. El eje del Sermón del Monte es la nueva vida en el reino de los cielos. Este es un mensaje
de arrepentimiento y que demanda un nuevo estilo de vida acorde al cielo, o sea, acorde a la voluntad de Dios. Todo lo que Dios va a hablarnos en este sermón, hermanos, es para una sola cosa: para que esta iglesia adopte la vida que se vive en los cielos. Amén. Eso significa: el reino de los cielos se ha acercado. Se acercó para que vivamos como se vive allá. Y todo este sermón va a ser basado en la vida del cielo, para que su iglesia lo adopte. Amén. ¿A quiénes se dirigió Jesús cuando enseñó esto? ¿Qué dice el 5, 1 y 2? Recuerde que no está ahí Miguelito. Es para que lo lea en su Biblia. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. El sermón del monte va dirigido ¿a quién? A los discípulos. Amén. Si vemos el último versículo del capítulo anterior, ahora sí 4:25, a Jesús lo seguían las multitudes. Dice el 4:25, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y si complementamos la idea con los primeros versos del capítulo 5, notamos que es la misma multitud presente. O sea, viendo la multitud, los de Galilea, los de Decápolis, los de Jerusalén y los del otro lado del Jordán. Viendo esa multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. ¿Cuál es nuestra imagen del sermón del monte? Casi siempre está la idea de que cuando Jesús enseñó esto, vio Jesús tanta gente y dijo: aquí está la mía, voy a subir para hablarles a todos. Eso es lo que pensamos, ¿verdad? Es como que Jesús vio el panorama: aquí sí que hay gente, voy a subir para que todos me escuchen. Pero pensando en lo dicho en el capítulo anterior, en lo que acabamos de leer en el capítulo 4, notamos que Jesús ya venía enseñándole a las multitudes. ¿O no? De Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán. Las multitudes ya venían escuchando a Jesús. ¿Cuál es la idea entonces aquí en el capítulo 5? ¿Cuál es la idea viendo la multitud subió al monte? Es más probable, hermanos, que Jesús en este capítulo se esté apartando de la multitud, toma un poco de descanso para aprovechar de dedicarse a sus discípulos. No es que vio a la multitud para que todos lo oigan, viene con las multitudes, pero viendo la multitud se fue al monte para estar con ellos. Esa es la idea más lógica. Y no es algo nuevo. Recuerde que cuando estudiamos el Evangelio de Marcos, una y otra vez, ¿qué hizo Jesús? Se apartó con sus discípulos. Necesitaba estar con ellos. En reiteradas ocasiones vimos eso. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo a ellos, a los discípulos. El sermón va dirigido a los discípulos. No obstante, terminando el discurso del sermón, notamos que había más personas. Mira el capítulo 7, versos 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, el sermón del monte no debe haber sido algo de un solo día, sino de varios días, solo que Mateo lo único que hace es resumir esto en 3 capítulos. Jesús quiso apartarse para estar a tiempo con sus discípulos y enseñarles acerca del reino de los cielos, pero probablemente las personas
al saber que Jesús pasaba tiempo en el monte con sus discípulos, comenzaron poco a poco a acercarse para poder oírlo y saber de sus enseñanzas. ¿Se entiende el punto, verdad? Eso creo que es la idea más lógica. Pensando un poco en nosotros y en esta idea, Jesús quiere pasar tiempo en estas enseñanzas íntimamente con sus discípulos, con nosotros. ¿Qué disposición vamos a tener? ¿La de los discípulos o la de los curiosos que llegaban a oír? ¿Qué disposición vamos a tener al escuchar la palabra de Dios, las enseñanzas del Sermón del Monte? ¿La de seguidor u oidor? ¿Quién vas a ser cuando escuchemos este sermón? ¿Quieres ser discípulo o quieres ser solo oidor? Es lo que Jesús va a querer de nosotros. Las enseñanzas van dirigidas a discípulos. Todo el seguidor de Cristo va a tener que estar atento a escuchar todo el mensaje que Él tiene para nuestras vidas. Amén. Ahora, es interesante que Mateo diga que Jesús se sentó para enseñar, ya que esto no fue dicho al azar. La costumbre de los rabinos en la época era sentarse. Se podía enseñar por las calles, se podía enseñar de pie, se podía enseñar caminando, pero se consideraba una enseñanza informal, sin el mismo peso. Jesús mismo se refirió a este punto hablándole a los maestros de Israel. Miren lo que dice ahí Mateo 23:2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La palabra cátedra significa asiento o banca. La posición de estar sentado significaba que la enseñanza que salía de la boca del rabino venía con todo el peso de su autoridad. Y si usted no lo sabía, Jesús acostumbraba a enseñar sentado. Recuerden las palabras de Jesús a los fariseos cuando lo están juzgando, por favor. ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Era la posición de los rabinos. ¿Qué es lo que Mateo quiere recalcar diciendo esto? Iglesia, es que esta enseñanza no fue algo circunstancial, no fue algo improvisado, no fue una enseñanza informal cualquiera. La enseñanza del Sermón del Monte lleva todo el sello de la autoridad del Mesías. Esto es una enseñanza oficial de la institución del reino de Dios. No es algo al azar, no es algo que se le ocurrió en el momento. Esto es lo que Dios quiere transmitir a sus discípulos oficialmente. Ahora es importante preguntarnos por qué Cristo escogió un monte y no escogió otro lugar. ¿Por qué escogió un monte para enseñar acerca del reino de los cielos? Hay que considerar que Dios escogió un monte en el Antiguo Testamento para dar su ley al pueblo por medio de Moisés, pero no la entendieron. Ahora Dios se hace hombre, escoge nuevamente un monte para dar la verdadera interpretación de esa ley. Dios descendió al monte Sinaí, Cristo ascendió a este monte. Dios dio su ley, su Hijo la interpreta. Esa es la idea. Su Hijo la interpreta. Más tarde va a haber otro monte donde la maldición de la ley acabará para siempre y la gracia salvadora se manifestará a todos los hombres para que a través de esa gracia hoy podamos aplicar lo que aprenderemos en este sermón. Amén. Las enseñanzas del Sermón del Monte son la correcta interpretación de lo que Dios ha querido manifestar siempre y llevan el sello de la autoridad del Rey Mesías. Las personas nos equivocamos,
Las personas hacemos malas interpretaciones, pero lo que se va a escuchar aquí es el mensaje puro y santo del Dios vivo. Es Él quien está trayendo la vida del reino de los cielos a nosotros a través de este sermón. ¿Qué les parece? Pensando en la estructura del sermón, el sermón del monte tiene 3 partes. Tiene una introducción, tiene el cuerpo principal, las enseñanzas, y tiene una conclusión, pero se divide en varios pasajes. Ya vimos que el gran tema del sermón del monte es la vida en el reino de los cielos, pero quienes desarrollan esta vida, hermanos, recibirán bendiciones presentes y bendiciones futuras. Esto nos lleva al concepto de la bienaventuranza, palabra que se repite 9 veces. Por favor, Miguel, fíjense ahí en la pantalla. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. 9 veces se repite esta palabra. ¿Qué significa? Bienaventurado significa dicha o felicidad. Pero no es una acción ni una sensación, sino el estado de la persona. No soy bienaventurado solo cuando estoy contento. La bienaventuranza está presente independiente de mi estado de ánimo. Jesús era bienaventurado a pesar de que lo estaban azotando y a pesar que lo estaban colgando en una cruz. Ser bienaventurado es el concepto que Dios tiene de ti. Es su forma de expresar que eres una persona bendita. Es como que Dios nos mirara y dijera: qué bendita es Susana. Qué bendita es Lina. Qué bendecido es José. Qué bendecido es mi hermano Miguel. Qué bendecidos somos. Ese es el punto. Eso es lo que quiere transmitir esto. Qué bendecidos somos, Luis, a pesar de los problemas con nuestros hijos. Dios nos ve como benditos. Qué bendecidos somos, Paulita, cuando pasan este tipo de cosas. Es nuestro estado, no un momento. Es como Dios nos ve. Somos bendecidos. Amén. Ese es el punto. Somos personas benditas de la mano de Él. Pero debemos tener en cuenta que este estado de bendición depende de lo que somos. Como discípulos, debo ser pobre en espíritu, manso, misericordioso, etc. Amén. Esto lo veremos en las semanas siguientes. Esta nueva cualidad de vida nos lleva a ser en el presente bendecidos. Todos los que estamos aquí somos bienaventurados. Amén. Pero también este estado de bendición nos traerá bendiciones futuras. Consolación, heredad, el cielo, ver el rostro de nuestro Dios y muchas cosas más que aprenderemos en estas enseñanzas. Esto es ser bienaventurado. Amén. Si dividiéramos el sermón del monte por pasajes, quedaría de la siguiente manera. Miren ahí el capítulo 5, del verso 3 al 12, tenemos el carácter de los discípulos. O sea, cuál es la esencia o cuál es en esencia el corazón de los seguidores de Jesús. Ahí mismo en los versos 13 al 16, déjelo ahí nomás, Miguelito. Tenemos la influencia de los discípulos, llamados a preservar la fe de otros y a resplandecer en medio de los demás.
En los versos 17 al 48 tenemos la justicia de los discípulos. Justicia que debe ser mayor a los líderes religiosos de Israel. En el capítulo 6, Miguelito, del 1 al 18, tenemos la piedad de los discípulos desarrollando sinceros cambios en el corazón humano y no en la hipocresía externa de los hombres. Desde los versos 19 al 34 tenemos la ambición de los discípulos, ya no amando los tesoros terrenales, sino buscando y haciendo tesoros en los cielos. En el capítulo 7, versos del 1 al 20, tenemos las relaciones de los discípulos. Somos llamados a tener una relación estrecha con Cristo para aprender a desarrollar relaciones con las personas sin juicios, sino en servicio. Y desde el versículo 21 al 27 tenemos la entrega del discípulo. Escuche, no basta con oír o llamar Señor al predicador de esta enseñanza. Todo lo oído en este sermón nos demanda poner en práctica estas enseñanzas, ya que de esto dependerá nuestra eternidad. Todo esto es lo que desarrollaremos en el Sermón del Monte. Probablemente el tema central de estas enseñanzas, lo que abarcan todos los puntos, se resuma en 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué es esto? ¿Qué es perfección? Simplemente esto: alguien en desarrollo a la madurez. No significa alguien que no comete errores, no significa alguien que no ha cometido pecados, pero alguien que está dispuesto a desarrollarse y a ser maduro. Quienes quieren madurar y ser completos, desarrollarán carácter, serán influencia positiva en otros, serán personas justas, piadosas, buscarán los tesoros del cielo, tendrán una relación de amor y de servicio con Cristo y las personas se entregarán cada día más a Él poniendo en obra sus enseñanzas. Gracias, mi socio. Desecharán la vida de los gentiles y buscarán ser más justos que los líderes religiosos de Israel. El gran llamado de este sermón será: iglesia, desarrollen madurez, desarrollen perfección. Y la única razón que Jesús da es porque Dios es así. Él es perfecto. Y así es la vida en el reino de los cielos. Ahora, para ir meditando en nosotros. Los que oyeron estas enseñanzas recibieron un fuerte impacto en sus vidas. Y creo que también nosotros lo recibiremos. Las palabras de este sermón causaron una fuerte impresión en unos, pero también una gran desilusión en otros. ¿Por qué? Porque estas enseñanzas no tienen ninguna compatibilidad con las enseñanzas libertarias de los saduceos, ni con las enseñanzas tradicionalistas de los fariseos, ni con las enseñanzas separatistas de los esenios, ni tampoco con las enseñanzas revolucionarias de los celotes. De hecho, en las enseñanzas del Sermón del Monte notamos que Jesús tenía mucho que decir contra estos grupos religiosos de la época. En este sermón Jesús enseña a los saduceos que su racionalismo era contrario al espíritu de la fe. A los fariseos hizo ver que la espiritualidad no consistía en lo externo, sino en lo interno, y que nuestro andar va delante de Dios y no delante de los hombres. A los esenios va a mostrarles que la piedad comienza en el corazón antes que por el cuerpo. Ya los celotes, que la palabra clave no era revolución, sino adoración. En el Sermón del Monte encontramos el programa de gobierno del Rey Mesías, un programa totalmente espiritual e interno.
Nada se nos dice aquí de nuevas reformas sociales o de cambios radicales en el sistema económico o de nuevas leyes para mejorar nuestro vivir. Cristo está únicamente preocupado por lo que los hombres son y no por el sistema en que los hombres viven. Olvídese que después de este sermón vamos a ser multimillonarios y cosas como esas. No buscamos a Jesús por esas cosas. Esas cosas son secundarias, no le importan a Él, ni nos deben importar a nosotros. En este sistema no son bendecidos los que acumulan bienes, sino los que dan. En este sistema no son bendecidos los que hacen tesoros en la tierra, sino los que lo hacen en los cielos. En este sistema de gobierno no son bendecidos los que toman justicia por mano propia, sino los que son capaces de perdonar a otros, de amarlos, de bendecir y orar por sus enemigos. En el sistema de gobierno del Mesías no son bendecidos los que tienen apariencia de piedad, ni andan buscando aplausos, ni reconocimientos públicos, sino los pobres, los mansos, los de limpio corazón, los misericordiosos, los que lloran, los que sufren y los que son perseguidos. En este sistema de gobierno no se acepta a los asesinos, ni a los adúlteros, ni a los infieles, ni a los que empeñan su palabra y no cumplen. El rey viene a gobernar sobre aquellos que ponen su mirada en él, se ponen de acuerdo con su adversario, que están dispuestos a poner la otra mejilla y que están dispuestos a buscar primeramente su reino y su justicia. El gobierno del Mesías no tiene nada que ver con gobiernos humanos. El gobierno del Mesías no tiene el estilo del régimen de los hombres. El gobierno del Mesías no busca lo que buscan las autoridades de este mundo. Si usted quiere buscar a Cristo a través de pensamientos gubernamentales políticos o a través de decisiones gubernamentales humanas, usted está perdiendo su tiempo. El gobierno del Mesías es un gobierno totalmente espiritual. Y quienes lo reconozcan como rey, y quienes lo reconozcan como su Mesías, y quienes lo reconozcan como su Señor, deberán aceptar cada una de las palabras que salgan de su boca, porque esta es la manera de vivir en el reino de Dios, y este es el camino a la perfección. Hoy somos influenciados por estas mismas ideas. No crea que no. Ya no hay saduceos, pero hay muchos que buscan modernizar y traer nuevas reformas a la iglesia. Ya no hay fariseos, pero hay muchos que ponen cargas y condenan cosas que Dios no condena. Ya no hay esenios, pero muchos se apartan de todo y de todos sin ninguna comunión con el resto. Ya no hay celotes, pero muchos forman parte de grupos sociales y andan haciendo desmanes y toman justicia por mano propia, pensando que Jesús es un revolucionario. Todas estas ideas que estuvieron en el tiempo de Cristo, hoy siguen estando presentes entre nosotros. El mensaje de Jesús a quienes quieren seguirlo hoy es: olvidemos esas doctrinas, dejemos a un lado esas enseñanzas, rechacemos esa forma de vivir. Quienes quieren ser discípulos del Mesías adoptarán la vida, la justicia y el corazón que existe en el reino de los cielos. La razón, porque Dios es perfecto y nos demanda perfección. Amén. Los seguidores de Jesús son llamados a ser diferentes en la iglesia y en el mundo. Los seguidores de Jesús son llamados a ser una luz frente a los religiosos y frente a los que no lo son, ante todas las personas.
¿Quieres causar un impacto en los demás? ¿Quieres causar un impacto en los demás? Vivamos a la altura de este sermón. Amén. Vivamos a la altura de las cosas que vamos a aprender aquí. Y este estilo de vida nos hará personas bendecidas en el presente y nos hará esperar bendiciones futuras. Amén. En conclusión, el Sermón del Monte, aprendemos la vida en el reino de los cielos. En el Sermón del Monte aprenderemos a desarrollar carácter. En el Sermón del Monte aprenderemos a ser influyentes. En el Sermón del Monte aprenderemos a ser personas justas. En el Sermón del Monte aprenderemos a ser piadosos. En el Sermón del Monte aprenderemos a buscar los tesoros del cielo. En el Sermón del Monte aprenderemos a relacionarnos con Dios y el prójimo. En el Sermón del Monte aprenderemos a ser entregados a Dios. En el Sermón del Monte aprenderemos a ser perfectos. Y quienes desarrollen estas cualidades recibirán bendiciones presentes y también bendiciones futuras. Quiero pedir a toda la iglesia, preparemos nuestro corazón, hermanos. Prepare su corazón. Venga dispuesto a oír cada domingo, porque el Dios hecho carne, como Rey, como Mesías y con su sello de autoridad, nos hablará a todos y no espera que solo lo escuches o que solo lo reconozcas como Señor. Él quiere que pongas por obra todo lo que Él nos va a enseñar. Iglesia, preparémonos para recibir el mensaje del Rey. No somos perfectos, pero para allá vamos. Esta clase de personas ha elegido Dios, comunes, con pecados, con errores. Pero si el Rey nos habla, prestamos atención y ponemos por obra su palabra, Dios hará en nosotros el carácter de Cristo. Amén. Así que prepárese para que las próximas semanas aprendamos cuál es este mensaje que Dios tiene para nosotros. El Señor les bendiga. Pablito, por favor. Dios siga bendiciendo a nuestro hermano Masaru. Predicar la introducción a